Muy buenos días para todos. Me alegra saludarlos comenzando esta nueva jornada. Sigamos avanzando en esta Semana Santa. Y la palabra de Dios hoy nos hace entrar en un punto muy delicado del misterio de nuestro Señor Jesucristo. La firmeza del siervo del Señor en medio del sufrimiento y al mismo tiempo la oscuridad del corazón humano que llega hasta el punto de la traición. La liturgia de hoy tiene una intensidad muy pero muy grande. Por un lado nos presenta a un siervo obediente, dócil a la voz de Dios, capaz de sostener al abatido y al mismo tiempo dispuesto a soportar golpes, insultos, humillaciones, sin echarse atrás. Por otro lado, el Evangelio nos muestra a Judas negociando la entrega de Jesús y luego sentado a la mesa con él. Es decir, hoy contemplamos dos misterios profundamente opuestos: la fidelidad de Cristo y la traición del hombre. Esta realidad que se presenta en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra vida. Y esa oposición no es algo lejano, también atraviesa nuestra vida. Porque hoy estamos llamados a escuchar, a obedecer como el siervo. Pero todos debemos vigilar el corazón para no entrar en la lógica de Judas, donde el amor se enfría, la cercanía se vacía y el corazón termina vendiendo lo sagrado. Qué triste es vender lo sagrado. No olvides, no le eches a los cerdos lo sagrado. Entonces, escuchemos la primera lectura del día de hoy. Lectura del profeta Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren al Señor, Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. La primera lectura, tomada del profeta Isaías, nos presenta de nuevo la liturgia del siervo del Señor. Pero hoy, con un acento muy particular, su obediencia, su firmeza, su capacidad de atravesar el sufrimiento sin perder la confianza en Dios. El texto empieza con una frase hermosísima. Mire, el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Mire qué capacidad tiene que tener el discípulo. Qué importante es esto. Antes de aparecer el sufrimiento aparece la escucha. Antes de hablar, el siervo ha aprendido a oír. Antes de sostener a otros, ha sido formado interiormente por Dios. No habla desde lo personal, no improvisa, no se apoya solo en sus recursos. Tiene una lengua de discípulo, porque primero tiene oído de discípulo. Hay que saber escuchar. Sabemos escuchar, sabemos prestar atención a lo que está sucediendo. Aquí hay una enseñanza enorme. El verdadero servidor de Dios no nace de las cosas por hacerlas ni por el protagonismo, nace de la escucha. Quien no sabe escuchar a Dios difícilmente podrá decir al abatido una palabra verdadera. Y esto vale también para nosotros. Hay muchas palabras en el mundo, muchas opiniones, muchas reacciones, hay muchos juicios. Pero la palabra de verdad levanta al cansado, nace de un corazón que ha sido educado por Dios. Luego el texto dice: cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, no se resistió, ni se echó atrás. Aquí aparece la obediencia. El siervo
No tiene solo sensibilidad espiritual, tiene docilidad. Dios abre el oído, Él no se resiste, no se echa atrás, no negocia la voluntad del Señor. Y eso es fundamental para comprender a Cristo. Jesús es el Hijo obediente. Toda su vida está orientada hacia el querer del Padre. No actúa desde el capricho, ni del cálculo humano, ni del instinto de conservación. Su camino es camino a la obediencia, y precisamente por eso puede atravesar la pasión con una firmeza que no nace del orgullo, sino de la comunión profunda con el Padre. Luego viene la parte más dura del texto. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Aquí se anticipa de manera impresionante la pasión de nuestro Señor. El siervo no solo padece, acepta el sufrimiento sin huir de la misión. No se echa atrás, no abandona, no responde con violencia, no entra en la lógica del odio. Esto significa que el dolor, esto no significa que el dolor no exista. Existe y es muy real, pero el siervo no permite que el dolor destruya su fidelidad. Esa es la grandeza del texto. El sufrimiento no es buscado por sí mismo, pero cuando llega como consecuencia de la obediencia, el siervo lo atraviesa sostenido ¿por quién? Sostenido por Dios. Y enseguida el profeta Isaías dice algo bellísimo. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecía el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Aquí está la clave interior del siervo. No lo sostiene la pura fuerza de voluntad. Lo sostiene Dios. Es que a ti te sostiene Dios. Por eso puede poner el rostro como pedernal. No porque sea duro de corazón, sino porque está firmemente decidido a cumplir la misión. No se desmorona porque sabe que el Señor está con él. Esta palabra es para ti. Esto que estoy compartiendo con ustedes lo tenemos que asimilar y lo tenemos que poner en práctica. Este punto es muy importante en la vida cristiana para un creyente. Le estoy hablando a creyentes. La firmeza no nace primero del temperamento, sino de la certeza de que Dios nos ayuda. Hay personas que creen que seguir al Señor es solo cuestión de aguante humano. No, pero la Escritura nos muestra otra cosa. El siervo permanece firme. Usted como yo somos los siervos. Permanecemos firmes. ¿Por qué? Porque Dios no abandona y en cambio lo da absolutamente todo. Y mira cómo la lectura termina con un tono casi judicial. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me sostendrá? ¿Quién me condenará mejor? El Señor sabe que será acusado, humillado y tratado como culpable. Pero en el fondo, su causa está en las manos de Dios. El juicio humano no tiene la última palabra. La cercanía de Dios es su verdadera defensa. Esto nos llena de calma y nos llena de paz. A la luz de la pasión, esto se vuelve muy profundo. Jesús será juzgado, acusado, condenado por los hombres, pero su verdad no queda anulada por esos juicios. El Padre está con él. La cercanía del Padre sostiene al Hijo, incluso cuando el mundo lo trata como culpable. Entonces, esta primera lectura nos deja una enseñanza muy grande. Míreme, el discípulo verdadero escucha, obedece, sostiene al abatido, no se echa atrás en la prueba y permanece firme, no porque no siente el dolor, sino porque sabe que Dios está cerca. Escuchemos ahora el Salmo. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro.
Soy un extranjero para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las ofrendas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. El Señor que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre del Señor con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. El Salmo 68 continúa el mismo tono de la primera lectura, pero ahora desde la oración del justo humillado. Es una súplica atravesada por el dolor, por la afrenta y por la aparente soledad, pero al mismo tiempo sostenida por la confianza en la bondad de Dios. Vamos colocando el hilo conductor y vamos dándonos cuenta cómo Dios nos empieza a sostener. Y en la medida que demos credibilidad a estas palabras, es genial. La respuesta dice: Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. ¡Qué hermosa oración! El orante no se apoya en méritos propios, sino en la bondad de Dios. Sabe que en el momento de la prueba necesita ser escuchado. No por sus fuerzas, sino por la misericordia del Padre Celestial. Luego, el Salmo describe una experiencia muy dura. Por ti he aguantado afrendas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos. Aquí el sufrimiento no es genérico. Tiene el rostro de la humillación, de la vergüenza y de la incomprensión. Incluso de parte de los cercanos. El justo no solo sufre dolor exterior, también experimenta el aislamiento, rechazo y soledad. Esto se cumple de manera impresionante en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solo es golpeado físicamente, también es abandonado, incomprendido, tratado como un extraño, ridiculizado, despojado de honor. La pasión no es solo un sufrimiento corporal, también es un sufrimiento moral, afectivo y espiritual. El Salmo añade: porque me devora el celo de tu templo y las afrendas con que te afrentan caen sobre mí. El justo sufre precisamente por su relación con Dios. No padece por cualquier cosa, sino porque arde en el celo por el Señor. Y también ilumina la palabra de Cristo, o mejor, ilumina la pasión de Cristo. Jesús no va a la cruz como consecuencia de una vida vacía, sino por su fidelidad al Padre y por el fuego de la misión. Ojalá esto me lo estuvieran escuchando los misioneros. Después el Salmo vuelve todavía más conmovedor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. Aquí aparece la soledad interior del justo. Busca compasión y no la encuentra. Espera consoladores y no aparecen. ¡Qué verdad tan fuerte! Hay dolores que se agravan porque la persona no encuentra quien lo comprenda, quien lo acompañe, quien lo sostenga. Y resulta que en la casa hay varios. Está el esposo, está la esposa, están los hijos, están los hermanos, pero no hay quien. Y entonces, ¿ese quién es? También aquí Cristo entra hasta el fondo. En la pasión veremos cómo incluso los más cercanos no están a la altura de la hora. Y eso nos recuerda que el Señor ha querido conocer también la dimensión del sufrimiento humano. La palabra de consuelo, la ausencia de apoyo, el abandono de los suyos. Y luego meditamos lo que continúa en el Salmo. En mi comida me echaron hiel. Para
mi sed me dieron vinagre. La iglesia siempre ha visto en estas palabras una referente luminosa a la pasión del Señor. La escritura va preparando el misterio de Cristo y el sufrimiento del justo del Salmo encuentra en la cruz un cumplimiento impresionante. Pero el Salmo no termina en derrota. Mira cómo termina el Salmo. Termina abriéndose a la alabanza y termina abriéndose a la esperanza. Alabaré al mi Dios con cantos. Mírenlo los humildes, alégrense, busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Me llama muchísimo aquello de que revivirá su corazón. Corazones embotados, corazones que ya no palpitan, corazones totalmente infartados, y dice, revivirá su corazón. Algunos incluso que se han dado la tarea de decir, yo no vuelvo a confiar, yo no vuelvo a entregar mi corazón, yo no vuelvo a amar, y tantos argumentos que podemos utilizar, y el Señor está diciendo, revivirá su corazón. Que el Señor escucha a los pobres, no desprecia a los cautivos. Qué bello esto que estamos compartiendo en esta mañana con todos ustedes. Aquí aparece algo muy bello. El justo sufriente no queda encerrado en su dolor. La oración abre camino de esperanza. Los invito a orar. Oren para no caer en tentación. Decía el texto del Evangelio en la pasión del domingo. El sufrimiento no tiene la última palabra, míreme. Dios escucha a sus pobres. Dios no desprecia a sus cautivos. Esa es la certeza de que sostiene también a Cristo en el camino de la pasión. El Salmo de hoy nos enseña a llevar a Dios en el dolor, sin maquillaje, sin superficialidad, sin negar la herida, pero también sin perder la confianza en el Señor que escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras caminaban dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntar uno al otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, tomado de Mateo, nos coloca ya de lleno en el drama de la pasión. Aquí aparece Judas no simplemente como un personaje oscuro, sino como alguien que toma una decisión concreta: ir a los sumos sacerdotes y negociar la entrega de Jesús. La frase con la que se acerca es estremecedora. ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Con esa pregunta Judas pone precio a la traición. Y el texto añade que ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Es una escena muy fuerte, porque nos muestra que el corazón humano
puede llegar a convertir en negocio incluso lo más sagrado, incluso la amistad, incluso la cercanía con el maestro. Miremos cómo aquí hay una enseñanza tan seria. La traición no empieza solo cuando se consuma el acto externo. Comienza antes, cuando el corazón empieza a medirlo todo con la lógica del interés. Cuando el amor deja de ser el centro. Cuando la relación con Jesús se enfría y termina volviéndose negociable. Judas no cae de un momento a otro. Hay un proceso interior de endurecimiento. Y luego el Evangelio dice: desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregar. Esta frase muestra que la traición se vuelve proyecto. El corazón ya no está dividido solamente, ahora se orienta activamente hacia el mal. Y eso es algo muy fuerte todavía para nuestra vida. Cuando uno deja entrar ciertas oscuridades y no las combate, llega un momento en el que no solo peca, empieza a buscar ocasión propicia para hacerlo. Después, la escena se traslada a la preparación de la Pascua. Jesús sabe que su hora está cerca y dice: mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Aquí hay algo muy importante. Jesús no es arrastrado ciegamente por los acontecimientos. Él sabe, Él conoce la hora, Él entra conscientemente en ella. La pasión no es un accidente que lo sorprende. Es la hora hacia la cual camina en obediencia al Padre. Cuando se sienta a la mesa con los 12, dice con solemnidad: uno de ustedes me va a entregar. El anuncio duele más porque se da en el contexto de la cena, en la intimidad, en la mesa compartida, en una herida desde dentro. Uno de los suyos, uno que comparte el pan, uno que mete la mano en la fuente. Los discípulos entristecidos se preguntan uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Esta pregunta es muy importante. No responden primero señalando a otro, se preguntan a sí mismos. Y ahí hay una actitud también de nosotros para comprender cuando la palabra desenmascara el pecado. Lo primero no debería ser mirar a los demás, sino dejar que la pregunta caiga sobre nosotros mismos: ¿soy yo acaso? ¿Hay en mí algo que pueda traicionar al Señor? ¿Soy yo el que tengo el error? ¿Soy yo el que tengo que cambiar? Jesús responde: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. Es decir, la traición nace en la cercanía. No es el enemigo exterior el que ahora está en primer plano, sino el comensal. Esto vuelve el texto particularmente serio para la vida espiritual. Se puede estar muy cerca de lo santo y no dejarse transformar por ello. Se puede compartir signos de comunión y sin embargo guardar oscuridad en el corazón. Luego Jesús dice: el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay aquel a quien el Hijo del Hombre es entregado. Aquí aparecen dos verdades al mismo tiempo. Por un lado, la pasión de Cristo está dentro del designio de Dios, dentro de lo que está escrito, dentro del camino del Mesías. Por otro lado, eso no elimina la responsabilidad humana. Judas no deja de ser responsable porque el Hijo del Hombre vaya como está escrito. El plan de Dios no anuncia la libertad, más bien muestra que Dios puede llevar adelante su obra incluso atravesando la infidelidad humana, sin justificarla. Y luego llegamos al momento más doloroso. Jesús pregunta: ¿soy yo acaso maestro? Qué triste. Ya ha negociado su traición. Ya busca ocasión propicia. Y aún así formula la pregunta y Jesús responde: tú lo has dicho. Como quien dice: lo que se ve no se pregunta.
Aquí se desenmascara la falsedad de un corazón, ya que se ha preparado interiormente, aunque todavía permanece externamente en la mesa. Judas sigue llamándolo maestro, pero ya no vive como discípulo. Está cerca, pero muy lejos. Está en la cena, pero por fuera de la comunión interior. Y hay quienes no estamos en comunión. Si unimos las tres lecturas, ya voy terminando, la liturgia de hoy tiene una fuerza muy impresionante. Miremos cómo la primera lectura, resumamos, nos presenta al siervo obediente, con oído de discípulo, capaz de sostener al abatido, y esto es muy importante para nosotros, firme en la prueba y sostenido por la cercanía con Dios. Esto lo tenemos que encarnar en nuestra vida. El Salmo nos deja escuchar la oración del justo humillado que sufre afrentas y soledad, pero sigue confiado en que el Señor escucha a los pobres. Y el Evangelio nos pone delante la oscuridad de Judas, que negocia la traición mientras Jesús avanza conscientemente hacia su hora. Está él tramando algo. Entonces, miremos qué nos dice hoy esta palabra. Aterricemos todo esto que hemos mirado. Nos dice que el verdadero discípulo primero escucha. Aquí hay muchos discípulos y ustedes me están mirando. Ustedes son los discípulos. Aprender a escuchar. Nos dice que no se puede sostener al abatido si no se tiene oído abierto a Dios. Nos dice que la fidelidad a Dios puede pasar por la humillación, pero no termina en la derrota. Nos dice que el corazón puede endurecerse poco a poco hasta hacer negociable a Cristo. Y nos dice que incluso en medio de la traición humana, Jesús sigue adelante, fiel a la voluntad del Padre. Hoy pongámonos una tarea. Hoy propongámonos algo, revisar nuestro corazón. Y si ese corazón sigue siendo de discípulo, si estás escuchando de verdad al Señor, si no hemos empezado a negociar su fidelidad y a pedirle a Cristo que la gracia de Dios nos ayude a ser cada vez más fieles. Que el Señor bendiga nuestra vida, bendiga nuestra familia y nos conceda en esta Semana Santa un corazón fiel y vigilante. Les deseo una excelente jornada. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos.